Egunon, buenos días. Eskerrik asko, muy contenta de estar aquí en Pamplona, ciudad que siento ya como casa. Cada año estoy más y más a gusto. Y como han comentado, vamos a hablar un poquito de la creatividad, la innovación y las tendencias en bebidas, un poco desde la perspectiva personal que he ido creando y sigo creando a lo largo de los años, y a medida que voy viendo cosas nuevas, cogiendo inspiración y teniendo más experiencia. En este caso, quiero empezar por una parte muy importante y una parte muy obvia que creo que a veces pasa muy desapercibida, y es esa parte antropológica, esa parte de reconocer el legado y el conocimiento que nos han dejado otras personas para integrarlo, analizarlo y hacerlo parte a posteriori de una evolución o de un proyecto. En cuanto específicamente a las bebidas es algo increíble donde podemos ver que el comportamiento humano contiene una parte biológica y una parte cultural. Es decir, como necesidad biológica, concretamente el mundo de las bebidas, nosotros necesitamos beber como seres humanos, necesitamos hidratarnos. Es más, en una hidratación alta, cuando empezamos a perder un 2% de masa corporal, por no beber, en este caso agua, nuestras actividades cognitivas, nuestro cerebro empieza a no poder pensar igual. Cuando llegamos a una hidratación alta, donde podemos llegar a perder más de un 10% de masa corporal, nos es imposible realizar esta actividad cognitiva y seguramente podremos hasta morir. Y después, desde una parte cultural, nosotros somos animales de bar. Nosotros socializamos a través de la gastronomía. Y en este caso, quiero referenciar algo de Frédéric Duhart. Tuve mucha suerte, fue mi profesor de Historia de la Gastronomía en el Basque Culinary Center cuando estaba estudiando la carrera. Y he encontrado un artículo científico en el que nos habla de las bebidas con identidad y de los elementos antropológicos del beber. No solo el hecho de cómo interaccionamos con la bebida hablando de alcohol, sino que en este artículo, que os recomiendo que os leáis, podemos analizar y entender cómo es nuestra relación con el agua sacramental, con un cóctel. Incluso es muy curioso porque habla del pacharán y habla de cómo esa evolución, el pacharán empezó a ser como algo, como un medicamento, y a posteriori ha ido a formar parte de este hecho cultural y de este hábito de consumo. Entonces, creo que es súper importante conocer esta parte antropológica, conocer cómo interaccionamos a través de la comida. Si nos paramos a reflexionar sobre esto, es algo increíble, porque comer es el acto más íntimo que tenemos, lo dice Simmel, Claude Fischer, muchos antropólogos, es algo que nos introducimos en el cuerpo y forma parte de nosotros, pero a la vez es el acto más egoísta que tiene el ser humano. Lo que ustedes ven, yo lo puedo ver. Lo que ustedes escuchan, yo lo puedo escuchar. Lo que yo bebo, lo que yo como, solo lo como yo. Pero a la vez, esto se convierte en uno de los mejores ejemplos de representación del compartir a través de los alimentos. Bien. Dentro de las bebidas y de esta evolución, dentro del concepto de fine dining o la gastronomía contemporánea, quiero referenciar varios restaurantes o empresas. En este caso, empezaríamos con el Bulli, vamos a tocar Diaviari, Noma, Empirical y por último Alchemist, que es el restaurante actual donde trabajo. Algo que me parece muy importante es que muchas veces posicionamos el Bulli como parte de los aspectos más vanguardistas o de las nuevas técnicas de cocina, pero muchas veces pasa desapercibido el gran trabajo que hizo en la parte de bebidas. Para mí el Bulli fue el restaurante que empezó a poner las bebidas en el mismo plano de importancia y cuidado que la comida, y lamentablemente en aquellos años eso no era lo normal. Si os fijáis, tal era el punto que, como podéis ver aquí, dentro de todas las referencias que tenían y esa documentación bajo sus recetas, también lo tendrían en la bebida. Ya en 1998 estaban jugando con las texturas de la piña colada. Después, con el caliente y frío del concepto del gin fizz. Coctelería texturizada, gelificada, sólida, por así decir. Esto muchas veces es muy importante que lo analicemos y que tenemos en cuenta el trabajo que el Bulli hizo y conocerlo también por ello.
Después, en este sentido, Aviari, que ya sabéis, a línea de Granite Chas en Chicago, y Aviari y la costelería para mí hizo un trabajo muy importante en dos aspectos. El primero, en el desarrollo de herramienta específica para costelería. Como muchos sabéis, muchas veces como cocineros tenemos que coger herramientas de otras disciplinas y adaptarlas a nuestro trabajo. Y poco a poco, a medida que vamos detectando esas necesidades, vamos desarrollando específicamente las herramientas que necesitamos. Si piensan conmigo, por ejemplo, en costelería, yo he estado muchos años utilizando pinzas de pastelería de croissant para coger el hielo. Y no son las propias, no son las que me ayudan a coger un hielo bien, seguramente se me escape, no son las pinzas específicas que yo necesitaría como bartender. Bueno, en este caso Aviari desarrolló muchas herramientas específicas de costelería, una de las más idílicas que ahora podemos encontrar incluso en IKEA son estos infusionadores aquí que hacían dos factores. Por supuesto, la maceración e infusión, pero también un factor donde el cliente podría interaccionar y ver que se estaba infusionando y a la vez una herramienta que te permitía hacer una infusión o maceración y filtrar directamente porque aquí tenía un filtro. Y por supuesto también la labor de documentación. Aviari tiene ya 2 libros, este es el primero, luego sacó uno específicamente de costelería sin alcohol o de baja graduación alcohólica. Igual, muchas veces, y sigo teniendo ese sentimiento, yo estudié cocina, me sigo considerando con un ojo de cocina y un ojo de sala, nunca me quiero desprender de ninguna de las dos, y al final la costelería es cocinar líquidos delante del cliente, te llevas las dos cosas. Pero en este caso muchas veces hago la reflexión de que en las mejores recetas de costelería me sigo encontrando diferentes unidades, cosas en gramos, cosas en centilitros, cosas en onzas, e incluso en la mejor receta que me pueda encontrar me van a decir 5 centilitros de ron añejo, el jugo de media lima, pero no sabemos si es la lima que lleva un mes en el frigorífico y me va a dar 1 centilitro, o está seca, o la lima que me lleva fresquita y me va a dar 3, y agita enérgicamente, que evidentemente aquí un buen hombre de Pamplona agitando no va a realizar la misma dilución de hielo que puedo realizar yo agitando. Luego la graduación alcohólica real va a ser diferente. No voy a tener esa rigurosidad. Y creo que en ese sentido hace mucha falta y me encanta y creo que es muy importante ver la importancia que tiene el tipo de desarrollo de esta documentación. Después, Noma. Noma para mí hace y sigue haciendo cosas súper importantes para nosotros, pero 2 de las que más me gustan es primero el tema de los maridajes sin alcohol. Hace más de 10 años ellos ya empezaron a realizar maridajes sin alcohol basados en temporalidad, en producto y en identidad nórdica. Querían poder ofrecer a alguien que no quería un vino o un cóctel algo más allá de un refresco o de un zumo concentrado. Y empezaron a realizar este tipo de maridajes no alcohólicos que fueron tendencia y posteriormente han sido motivante de que otros restaurantes nos animemos a crear propuestas de baja gradación alcohólica o no alcohólicas. Y en este caso, algo muy, muy importante es que lo trataba igual que el vino. Es decir, yo puedo poner todo mi amor y toda mi pasión en realizar la mejor kombucha, el mejor zumo, el mejor macerado, lo que sea, pero si luego te lo sirvo en un vaso de plástico, yo no lo estoy dando el valor que en realidad lo estoy poniendo cuando trabajo y lo estoy creando. Entonces, Noma empezó a crear también todos los protocolos de servicio y de ejecución, eligiendo las copas, analizando si era mejor beberlo en algo de cerámica, en un cristal gordo, en un cristal fino. Y es muy importante y fue un antecedente muy relevante el que empezaran a dar importancia a este tipo de hechos. Y en segundo lugar, algo muy importante que hizo Noma es en el tema de comunicación. Noma hace más de 10 años decidió y empezó a dar trainings específicos a front of the house, a la parte de sala, de cómo comunicar el vino. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, cuando hablo con mi padre, que es ingeniero, y me empieza a hablar de la mecánica de fluidos con sus tecnicismos, ya no es que no entienda nada, es que me aleja, la comunicación no se está produciendo, déjame en paz, desconecto. Muchas veces, y lamentablemente, en el mundo de Sumillor ha sido un poco old school y hemos estado empleando un lenguaje y unos tecnicismos que lo que hemos hecho es alejar del cliente de que entienda y disfrute del vino. Noma empezó a crear y a diseñar un lenguaje específico de comunicación muy, muy sencillo, intentando acercar a la gente al vino y, sobre todo, hablando siempre en 3 pautas de zona, productor,
y características organolépticas. Ya está. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso nos lo transmitían así a la suerte que estuve trabajando un tiempo con ellos, nos transmitían que como personal de sala, nuestro deber, nuestra responsabilidad es tener toda la información y estar muy preparados para cualquier pregunta. Pero nuestra magia como personal de sala, servicio de atención al cliente, es también saber discernir. Quien quiere saber hasta la marca de sal que el cocinero ha echado en el plato, o quien quiere cenar y que le dejen en paz. Es muy importante tener esa empatía, y Noma eso lo hizo desde hace mucho tiempo, y también ha sido una parte muy inspiradora para mí de poder comunicar y acercar, porque quien quiera saber más me lo va a hacer saber. Empirical, como veis aquí, Mark y Lars Williams muy relacionado con el mundo del fine dining y de la gastronomía contemporánea, estuvo 10 años trabajando en el I+D de Noma, y llega un momento en el que decide crear su empresa, una empresa inspirada en el sabor. Su lema dice así: Empirical is a flavor company, es la compañía del sabor. Y ellos, entre otras cosas, escogen el alcohol o el etanol, en este caso, como un agente que va a transportar sabores. Y crean una técnica muy novedosa en sus destilados, donde empiezan a crear nuevas categorías. Muchas veces en el mundo de los destilados hemos estado tan estigmatizados y tan encuadrados en las normativas de qué es ginebra, qué es whisky, cuántos años, qué variedades, que muchas veces esos limitantes los hemos aplicado en negativo y no nos han dejado ver más allá. En este caso, Empirical, y para resumirlo, en el tema de los destilados lo que hace es que decide a juntar la fermentación por excelencia asiática con la fermentación por excelencia europea, en este caso con el tema de las Aspergillus oryzae desde Asia y con el tema de la levadura desde Europa. Lo que hace con la cebada malteada, inocula con koji, el koji con ese proceso enzimático va a romper los azúcares complejos en simples, y luego en la segunda parte de la fermentación van a ir añadiendo una levadura, en este caso normalmente utilizan una levadura belga, para que produzca una fermentación y luego destilar a bajas presiones y temperaturas. Ellos se diseñan esta máquina que veis aquí partiendo de un prototipo con una olla express, con una olla a presión, en la que yo normalmente cuando destilo, en la rotabal que tengo a disposición en Alchemist, suelo destilar entre 25 grados hasta unos 55. Luego ya no tendría sentido utilizar esa máquina para poder hacer vacío y usaría un alambique o... En este caso ellos consiguen destilar a 5 grados. Imaginaros también todo el abanico de posibilidades que se abre con compartir sabores y poder transmitir sabores frescos que con otras herramientas desarrollarían sabores a cocinado. Luego, también acaban de lanzar este año, lo más reciente que tienen, Soca, algo también que ayuda mucho el tema de la sostenibilidad, con el tema del sorgo, el sorghum, que lo que hacen es fermentar un jugo del sorghum, que es como la caña de azúcar, pero en sorgo, y fermentan ese jugo, lo destilan y han creado este destilado con unas características organolépticas a manzana, a heno, increíbles. Al final ha sido una inspiración ver cómo nos abren todo el abanico de posibilidades que hay alrededor de las bebidas y decir, todo está esperando a ser hecho. Señores, espabilemos. Y en segundo lugar, algo muy importante también, que también las pueden ver por aquí, el tema de las latas. Yo era la primera romántica con el tema de la coctelería y decía, oh Dios mío, cómo un robot te va a hacer un cóctel y el botón del amor que pone el bartender para saber que usted va a querer el gin tonic con 6 centilitros y que mi mamá, que es muy delgadita y la va a afectar mucho, seguramente el gin tonic tenga que tener 4 de ginebra para que tenga menos alcohol. En este caso... ellos, con el tema de las latas, han conseguido posicionarse como cócteles enlatados de muchísima calidad. Y durante la pandemia resolvieron varios problemas que se seguían produciendo después de la pandemia también en los negocios de restauración, que era, a lo mejor como restaurador no puedo permitirme tener un bartender o no quiero, pero tengo clientela que quiere o demanda un servicio de coctelería. Así solo necesito un lugar de refrigeración
listo para beber, mucha calidad y sobre todo también descubriendo sabores nuevos, nuevas formas de usar kombuchas y fermentados para el tema de los blending, de las mezclas y crear nuevos perfiles de sabor. Después, y por último, Alchemist. Alchemist, para que tengáis en cuenta, el equipo de sommeliers son 7 personas y yo, que pertenezco al departamento, se llama No Low Beverage Department, el departamento de bebidas de baja graduación alcohólica, básicamente es todo lo que no sea vino, somos 5 personas. 5 personas dedicadas a producir todo el tema de las bebidas que no son vino. Hay mucha artesanía detrás de esto y yo personalmente tengo mucha suerte tengo un trabajo de lunes a viernes de 9 a 5, donde el 50% de mi tiempo lo desarrollo en producción, en producir las cosas que ya están integradas en menús, y el otro 50% colaborar con mis compañeros de Alchemist Explore y hacer I+D específico de bebidas. Aquí os pongo algunas fotos del tema de la bodega. Tiene 3 pisos, nuestra bodega, con unas 10.000 referencias de vinos. Y luego también algo muy específico de Alchemist es la importancia del té. Nosotros tenemos 3 sommeliers de té certificados en el restaurante y lo que hemos hecho, y como indicaba al principio, es estudiar la ceremonia y la metodología del té taiwanesa, japonesa y china. Y una vez que hemos estudiado y hemos conocido esos parámetros, hemos creado la nuestra. Y hacemos un protocolo en el que a las 7 de la tarde, con madera de cedro, realizamos las ascuas, que luego las cenizas irán a este contenedor para calentar el agua del té e ir haciendo el performance. Y la verdad es que es una suerte, porque gracias a, en este caso aquí tenemos la foto de mi compañera Sara, cada vez que me explica el proceso nuevo de un té, lo puedo aplicar en otras cosas que no sean Camellia sinensis, en otras hojas, en otros ingredientes. Y la verdad que es una inspiración brutal y también es un posicionamiento muy importante que se echa de menos en los restaurantes, porque ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos ido a un restaurante gastronómico, la experiencia ha sido maravillosa, el servicio ha sido increíble, pero acabamos con un café de máquina de Nespresso, que todos mis respetos, pero si estamos en el nivel vamos a mantenerlo, no fastidiarlo al final, o preguntas por un té y te dicen un té blanco o un té negro o un rooibos, lo mejor que te puedes encontrar. Y creo que es una manera de diferenciarse y de posicionarse bajo el mundo de las bebidas. Y ahora vamos un poco a mostrar el ejercicio que intento hacer en mi día a día basado en estas inspiraciones. Primero, lo que tenemos que hacer es identificar tendencias. Por supuesto, partiendo de esta parte antropológica, de este entendimiento de cómo nosotros interaccionamos con las bebidas. Y en cada ciudad y en cada lugar, cada uno interaccionaremos de una forma. Por eso, en el mundo, ayer hacía una reflexión y decía, wow, estaba leyendo la historia del alcohol y estaba pensando que qué increíble es que las personas o la cultura que inventaron el alambique para destilar fueron los musulmanes. Y el alambique y alcohol en árabe significa dejar salir tu alma de verdad. Eso tiene un significado increíble. ¿Y qué forma tan diferente de interaccionar tienen? A mí me pasa ahora mucho en Dinamarca, que digo, hay cosas que me encantan, pero hay cosas que de forma cultural, a mí me encanta la hora del vermú y allí no lo tengo y echo de menos eso. O en pandemia. ¿Cuánto nos hemos dado cuenta que éramos animales de bar y de restaurante y que queríamos socializar ahí? ¿Sí? Bien, en el hecho de identificar y clasificar tendencias, tenemos que tener en cuenta cambios sociales, demográficos, tecnológicos, y los nuevos hábitos de consumo ahora nos indican que el consumidor está preocupado por la salud, y está el tema healthy, lo gourmet, lo orgánico, por supuesto, y lo local, lo sostenible, el metaverso y lo rápido, con todo el tema del metaverso también de integración de los nuevos procesos tecnológicos en la experiencia de compra. Y ahora vamos a ver los procesos de conceptualización. Os voy a poner un vídeo en el que vais a poder ubicar un poquito más cómo yo trabajo en el restaurante, a qué me dedico y cómo puede ser un ejemplo en mi día a día.
Bien. Pues este sería un ejemplo un poco de cómo trabajo en el día a día. El vídeo que habéis visto es de una elaboración que podremos probar después de la ponencia del siguiente compañero en el descanso de las 11 del café. Y es un destilado de licor de piñones con un licor de piñones con destilado de chocolate blanco tostado. Como veis también mi día a día, yo digo que no tengo hijos, pero tengo scobies, tengo kombuchas, tengo aguas de kefir y luego también estoy en el otro extremo con el tema de los destilados y bebidas con más graduación alcohólica. Aquí simplemente os pongo un ejemplo de las bases y de lo que estoy intentando ahora desarrollar en torno a las bebidas en la gastronomía contemporánea. Vamos a verlo con más detenimiento. Con el tema de la fermentación, por ejemplo, luego veréis en el tema del descanso, aquí lo tengo también, el tema de las kombuchas, aguas de kefir, el kefir de leche en ginger beer. Aquí he traído granos de agua de kefir, que quizás no estemos tan habituados, ya es más habitual y ya todos conocemos las madres de kombucha. Esto es otro tipo de tíbicos, es otro tipo de SCOBY, levaduras y bacterias trabajando juntas para realizar una fermentación, pero en este caso, en vez de formar una matriz de celulosa, como podemos ver en la kombucha, en este caso forman una estructura con estos granos transparentes, estos tíbicos, para realizar la fermentación. Bacterias, acética, láctica, hongos, levaduras, hidromiel, vino, cerveza, vino de fruta, sidra, los mohos, Aspergillus oryzae, la botrytis. Al final, dentro de la fermentación hay un abanico lleno de posibilidades y, sobre todo, también darnos cuenta de que partimos de cosas muy habituales, de conceptos muy reconocibles. De lo que más inspiración cojo es del mundo del vino, del mundo de la cerveza, del mundo de las sidras. Pero una vez que lo conozco y hago ese reconocimiento a los que han hecho el trabajo previo y nos han dejado ese regalo, ahí, una vez que he hecho ese ejercicio y lo he entendido, puedo cruzar la barrera e intentar innovar. No sabemos si lo vamos a conseguir. Con el tema de fermentaciones mixtas también, y ir juntando fermentaciones, tenemos una como en el ejemplo del koji o haciendo sake, que primero van a inocular con el koji y una vez que está hecha esta pasta hacen esa conjugación añadiendo koji y levadura para que se produzca esta reacción enzimática por parte del koji y la fermentación alcohólica por parte de las levaduras, o con el tema del malteado, por supuesto, también. Las enzimas, que lo veíamos ayer también con nuestro compañero Neko, que la verdad que fue genial que pudiese introducirnos a este mundo. Y yo personalmente el mundo de las enzimas lo veo desde el mundo de la clarificación, por ejemplo con la pectinasa o la celulasa, o con el tema de la sacarificación para la posterior producción de alcohol. Después, el tema de las plantas silvestres. Hay que ver las plantas como un todo y hay que ver la suerte que tenemos de la gran cantidad de biodiversidad que tenemos, por ejemplo, en Navarra, que es brutal. Yo he tenido que irme fuera a Dinamarca para darme cuenta de, si en Dinamarca recolecto todas las semanas y cada vez que vuelvo a mi tierra, Valladolid, o vengo aquí a España y digo, madre mía, pero si yo lo tenía en mi cara y en Dinamarca tengo la mitad y hago de todo cada día y no me da la vida para poder hacer las cosas que se me ocurren. Y wow, y aquí todavía tengo más y más. Muchas veces lo tenemos delante de nuestra cara y no nos damos cuenta porque es lo común y lo habitual. Y por obvio pasa desapercibido y no puede ser así. Entonces, en este caso, ver la planta como un todo. ¿Qué podemos hacer con las flores, con la fruta, con las hojas, con los tallos, con las raíces? Ejemplos, las flores con la flor de saúco, la fruta, las endrinas, por supuesto, como no iba a poner este ejemplo, las hojas de higuera, que también vamos a hablar de ellas más tarde, tallos como el hinojo o raíces como el regaliz. Hojas de higuera. Como os he comentado antes, estuve haciendo, o tengo mucha suerte, de coger mucha inspiración del mundo del té con el tema de mis compañeros. Y he tenido mucha suerte también de que a los compañeros de Verduarte les pedí hojas de higuera, fueron al cementerio de aquí de Pamplona y me han traído un montón de hojas de higuera increíbles. Y en Alchemist, que también he tenido acceso a hojas de higueras, he estado realizando un trabajo asociándolo con el mundo del té, porque, ¿por qué no? Si yo aprendo el proceso de creación del té matcha, ¿por qué no lo voy a poder traspasar y aplicar a la hoja de higuera, por ejemplo? Y en este caso, con la hoja de higuera, y esto es algo que estoy presentando por primera vez, lo estoy presentando aquí, lo presento el viernes que viene a mi equipo de sala, así que esto es como una prueba, un primer contacto, a ver qué tal.
Un matcha realizado con hoja de higuera. ¿Qué he hecho? Hacer lo que se llama como un unfinished tea, un té, el primer proceso del té matcha, que es simplemente deshidratar a muy baja temperatura para conservar este verdor. Y como veis, y luego lo vais a poder ver fuera, desarrolla la hoja de higuera unos sabores a coco, a vainilla, como a pandan, increíbles. Y está deshidratado y, como ves, es muy fácil de procesar. Luego, leyendo sobre los temas de la producción, vi que el té matcha, no el industrial, el más artesano, se hace con la molienda de piedras. Y por suerte en el restaurante tenemos varias conchadoras y lo que hice es estudiar los micrones, la granulometría de solubilidad que tiene que tener el matcha para que se pueda integrar en la bebida. Y he hecho lo mismo con el té de hoja de higuera. Sí, luego lo podréis ver. Otro ejemplo que no podía dejar de traer, porque tengo mucha suerte de que en Dinamarca también tenemos endrinas, Fronus spinosa, y en este caso lo que hice es coger inspiración en el mundo del umeboshi y en este caso del umeshu. El umeshu es un licor que yo uso bastante, que es un licor de ciruela fermentada. Primero hacen una lactofermentación de las ciruelas con sal y luego después realizan una maceración con sirope y alcohol y después filtran. Yo he hecho lo mismo, pero con endrinas. Luego lo vais a probar. He realizado este licor y lo que he hecho para que sea más amable, porque ahora, por mucho que nos encante, a las 10 de la mañana no nos podemos meter un cóctel de mucha gradación alcohólica, lo que he hecho es, aprovechando que mi compañero Diego había traído hormigas, lo que nos comentó ayer de la fórmica rufa, he clarificado el cóctel con leche cortándola con hormigas, con ese contenido en ácido fórmico. Y luego vais a poder probar ese cóctel de... lo he llamado sloeboshi en vez de umeboshi. Subproductos. Y me encanta, y he tenido tantas conversaciones estos días con gente que comparte que basta de hablar de sostenibilidad. Esto tengo que reconoceros, y va a sonar súper romántico, me lo enseñó hace 3 años mi abuela cuando la comentaba que iba a presentar un trabajo que estaba haciendo en AMAS y en NOMA sobre los puntos de contacto entre sostenibilidad y sala, un análisis específico de los puntos de contacto de las acciones de sala en sostenibilidad. Y mi abuela me dijo que si yo iba a ser otra, que iba con la banderita verde. Y me dijo que en su basura solo había cenizas, que eso era sostenibilidad y que nadie iba diciendo que eso era sostenibilidad, era sentido común. Creo que todavía ese bofetón de realidad me dura y es una enseñanza que me voy a llevar de por vida. Entonces, vamos a aplicar ese sentido común, o como nos indicaba ayer nuestro compañero Eneco, ese uso integral. En el tema de sus productos, borras de café, el bagazo de la cerveza, las pieles de cítrico, segundo uso de los lúpulos también, igual que el bagazo, los lúpulos vienen súper bien para el tema de crear sensaciones amargas para los aperitivos, para crear como un tipo Campari sin alcohol, Aperol sin alcohol, también con esa sensación en boca como glicérica, como no alcohólica porque no lleva alcohol, pero ese peso en boca que muchas veces nos deja el etanol. Y el chaff, que es el pergamino, que también lo he traído para que lo vean fuera. El chaff es el pergamino que pierde el café cuando se tuesta. Y por último, los procesos de añejado. Y con los procesos de añejado estoy trabajando en 2 líneas, primero con el tema de los barriles, con el tratamiento de la madera, y el tema de los envinados. Y muchas veces con el tratamiento de la madera, si entendemos que en un barril normalmente es muy difícil para las microdestilerías competir con las grandes destilerías que ya tienen reservados los barriles desde hace tiempo y quizás puedan innovar con el tratamiento de maderas nuevas y en vez de querer el mismo barril de roble americano o francés ya utilizado, poder desarrollar ejercicios de maderas húngaras, menos tostados, más tostados, con ese tema de la pirólisis. Jugar con ese tipo de envinados también. Yo lo primero que hice es, como comentamos, hay muchos productores de vino de cereza en Dinamarca y muchos utilizan barricas para añejar este vino de cereza. Y yo añejé un vermú en barrica de vino de cereza. Imaginaros qué características daba. Y muchas veces nos salimos de añejado un barril ex-rum o un barril añejado con vino de Jerez. Y hay mucho más allá. Y, por supuesto, no es mejor ni peor, es diferente. Y los procesos de esterificación. Adentrándonos un poquito también en lo que pasa dentro de un barril. Lo que pasa dentro de un barril es que normalmente en los procesos de añejamiento metemos alcohol,
El alcohol ha venido de una fermentación, esa fermentación nos ha dado un montón de componentes. Esos componentes normalmente tienen alta volatilidad y polaridad o solubilidad en etanol, por eso destilamos con alcohol, para que nos transporte ese sabor. Y todos esos ácidos y componentes que nos hemos destilado gracias a esa primera fermentación, en los procesos de esterificación metemos en el barril, tenemos microoxigenación y tenemos esos tostados que van a ir agregando más matices y todos los componentes aromáticos, ésteres, terpenos, fenoles, de cadenas cortitas, se van a ir haciendo amigos y van a ir formando cadenas más largas donde van a desarrollar aromas más agradables. Ahí es donde nos encontramos las vainillas, los caramelos, los tofes. Si entendemos este proceso, yo ahora lo aplico a añejar kombuchas, pero no a añejar kombuchas en barriles. Yo ya he entendido que necesito un poquito de oxígeno, que necesito haber fermentado para que haya desarrollado componentes aromáticos, tiempo y un poquito de alcohol. Como sabéis, las kombuchas pueden tener poco alcohol o pueden llegar a tener hasta 4 o 5 grados de alcohol. Incluso el concepto de dejar kombuchas en Estados Unidos, que han logrado crear kombuchas incluso que tienen 8 grados, o aquí tenemos un ejemplo increíble con nuestros compañeros de Amada Brewery. Si ya tengo esos componentes y yo dejo añejar en botella, en frío, para que la fermentación no siga evolucionando tan rápido, mi kombucha, voy a promover ese principio de esterificación y que vaya desarrollando aromas y sabores diferentes y sobre todo mucho más integrados. Añejamientos acelerados también con el tema de los ultrasonidos y de los homogenizadores ultrasónicos para romper las moléculas y que se produzcan infusiones más rápidas, o las bajas presiones. Ya es muy común ver que muchas empresas añejan sus vinos en el fondo del mar, por ejemplo. Y ya para terminar, con el tema de la destilación, la destilación es una técnica de separación. La destilación puede ir en procesos de petróleo o, en este caso, la destilación con el tema del alcohol. Es el proceso en el que un líquido se vaporiza y se vuelve a condensar y acaba cayendo en el recipiente final. Vamos jugando con temperaturas y volatilidades. Para tener en cuenta esto y trabajar con las destilaciones de multicomponentes, cuando tengo algo que no solo tiene agua, etanol, sino que tiene algo más, cualquier fermentado de fruta, cualquier vino, destilar una kombucha, voy a tener más componentes, no solo agua y etanol. Tenemos que tener en cuenta el cálculo de las diferencias en los puntos de ebullición de los diferentes compuestos, su diferente solubilidad o polaridad, y esto quiere decir que si yo soy una molécula, hay veces que voy a estar más a gusto con agua, hay veces que voy a estar más a gusto en alcohol y hay veces que voy con los dos, dependiendo de mi polaridad. Y la variación de contenido en el etanol en la parte de la destilación. Si yo tengo en mi matraz inicial, estoy destilando y tengo un contenido de etanol, a medida que vaya destilando, ese contenido de etanol aquí va a estar más concentrado, porque ya he ido destilando y tiene alta volatilidad. Entonces, también hay que tener en cuenta en el matraz principal cuánto etanol queda, cuánta carga de vapor de etanol tengo para que arrastre. Yo en Alchemist, como os he comentado, con la Rotaval, destilaciones a baja presión y temperatura, y por presentar algunos proyectos específicos en destilados, el destilado de las orejas de conejo, sentido común, queda mucho sabor, mucho aroma en las orejas de conejo, y en este caso los compañeros de Alchemist Explore desarrollaron a partir de un miso y una posterior maceración de ese miso de orejas de conejo, una destilación a baja presión y temperatura, y desarrollaron este destilado de conejo. A mí, como encargada de la parte de coctelería, imaginaros a un cliente en Alchemist que yo le digo que le voy a dar un destilado de conejo. Y volvemos al principio de todo, a ese entendimiento y a la parte antropológica. Nadie va a entender un destilado de orejas de conejo, pero todo el mundo conocemos un dry martini. Algo inusual lo voy a presentar de forma familiar porque quiero que se consiga ese objetivo de comunicación. Quiero que tú entiendas lo que yo hago. En este caso lo que hicimos es el Fort Martini, que es un cóctel basado en este concepto. En vez de usar ginebra o vodka, utilizamos el destilado de orejas de conejo y hacemos un bouquet con un vermú bastante herbáceo y potente con el tema de plantas silvestres. Y aquí lo que queremos ensalzar y lo que la gente se da cuenta, el que el destilado de orejas de conejo desarrolla unos aromas como a vino sherry, vino de Jerez, más de la parte oxidativa, increíbles.
es genial, pero yo tengo que empatizar y tener en cuenta a mi cliente y cómo se lo tengo que presentar para que él se abra y lo acepte. Y otro ejemplo, que lo he traído, si luego lo quieren probar fuera, el destilado de plumas de pato. Mismo concepto, destilación a baja presión y temperatura. Y, por supuesto, también la glass concentrada, que lo podemos usar para la comida de personal y realizar una salsa magnífica ese día. Y para terminar, lo que propongo, y quiero dar gracias a Pamplona, porque es un lugar que cada vez me causa más y más inspiración, propongo compartir con vosotros y propongo promover un beber variado, un beber mágico, un beber de comensalía y de compartir a través de una mesa, un beber sano, un beber apasionado, un beber revalorizado, un beber sostenible y un beber que sea un motor identitario. Gracias. Muchísimas gracias, Esther Merino, por esa masterclass tan refrescante y por habernos comunicado de esa forma tan directa esa pasión con la que haces desde Alchemist, desde Dinamarca, desde Copenhague.